¿Me confirman si ven pantalla, por favor? Sí, salud. Gracias, muy amables. Muy bien. Entonces, fíjense, acá tenemos lo siguiente. Entremos ya en tema de diseño sismo resistente. Si bien es cierto, hasta ahorita hemos nosotros tratado de revisar la normativa ISC, hay puntos importantes que nosotros debemos de ir teniendo especialmente control sobre ellos cuando estamos trabajando diseños de edificaciones. Y lo que pasa es de que cuando nosotros pues ya empezamos a involucrar el tema de la sismo resistencia, ya el ensamble de pues, columnas, marcos, o sea, columnas vigas, marcos, entrepisos, sistemas de varios niveles, em, generalmente las cargas gravitacionales por la misma geometría pues van a quedar cubiertas. Las que normalmente se exceden o ya sean bien las de sismo o también las de viento. ¿Sí? Las de viento generalmente en estructuras de acero pueden llegar a generar algún tipo de afectación, por supuesto, pero si nos enfocamos y regresamos dos pasitos para atrás, precisamente ¿cómo se llama? En el tema de la sismoresistencia, lo que nosotros debemos de tener un especial cuidado son los movimientos que tenemos en ISC 341. Entonces aquí tenemos sobre todo también la aplicación de las normas. Si ustedes se recordarán, AISC 360 es los estándares que la normativa ¿cómo se llama? La normativa que aplicamos, ya identificamos, tenemos alcances de material, alcances de esbeltez, cuestiones o generalidades más que todo. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar sobre todo en la 341. La 341 lo que a ustedes les da es especialmente el tema de para abrir para abrir el archivo, ahí estamos. Muy bien, entonces tenemos como ISC 341 los lineamientos y las provisiones para diseño sismo resistente en edificaciones. Vale la pena, por favor, igual revisen, yo recuerdo que esto está cargado, vamos a revisar aquí rapidito. Ahí está, ¿verdad? 341, revisen por favor. Sucede que precisamente esta normativa tiene muchos alcances, pero específicamente son las características sismorresistentes que nosotros debemos de revisar. Entonces van a haber muchos criterios, sobre todo post análisis estructural en, valga la redundancia, estructuras de acero, que pueden o no quedar limitadas precisamente por esta norma. ¿Sí? Entonces, hay muchas características que, por lo menos en los primeros capítulos, digamos que el capítulo A va de la mano con ISC 360, el B, el C y en una buena parte del D en adelante está relacionado a ASCE. ¿Sí? Entonces, pues si no lo tenemos en el radar, que yo creería que sí, pues, pero de igual manera, siempre hay que recomendar aquí que lo veamos. Y de último, vamos a dejar el ISC 358, que es el que a nosotros nos verifica y nos garantiza que especialmente las uniones sean calificadas. ¿Sí? Si por ejemplo acá nosotros, aquí no las tengo, perdón. No, eso lo vamos a ver. Si por ejemplo nosotros queremos utilizar edificaciones de marcos, hay que tener un cuidado muy, muy, muy importante, especialmente con las uniones. ¿Sí? En otros países pues, más desarrollados, generalmente el diseñador estructural es diferente al que diseña las uniones. Y es que es una tarea bien demandante, es muy, muy demandante, pero también es una tarea que involucra bastante. Demandante me refiero no solo al esfuerzo, sino que también al tiempo. Los cálculos de uniones o de conexiones, y especialmente las precalificadas, que son las que están en el grupo de la ICC 358, eh, generalmente tienen que ver con el análisis y la comprensión adecuada de qué es lo que está tratando el diseñador estructural de producir y generar
a través de ese chequeo que nosotros ya ubicamos, que es la desventez de los elementos, la compacidad, que tenga una buena, ¿cómo se llama esto? Un buen arrastramiento lateral, si es que hablamos de vigas, columnas a flexocompresión también pudiera ser, etcétera, etcétera. Pero el tema de las uniones es un mundo completamente diferente que, pues, de cierta manera aquí lo vamos a tratar de revisar un poco breve, pero bueno, entendamos también un poco por qué es de que nosotros tenemos que revisar el tema de la sismoresistencia y precisamente sucede lo siguiente. Me voy saltando un poco rápido estas partes de, de las fallas y de la sismicidad, porque ustedes pues ya a estas alturas han llevado cursos como dinámica de estructuras, algún curso relacionado también a diseño sísmico o sismoresistente en general. Y veamos de qué manera esto puede llegar a afectar especialmente nuestras estructuras que sean de acero, por ejemplo. Bueno, entonces, como bien sabemos, nosotros vamos a tener algunas fallas que generalmente estas fallas son esos puntos de concentración de liberación de energía que son como rastros pues, físicos que van a denotar que hay una buena cantidad de desplazamiento, especialmente en las masas o en las placas, pudieras entender, ¿no? O a nivel interno en las placas tectónicas. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de diseño sismo resistente en acero, debemos de contemplar varios puntos bien importantes. Por ejemplo, eh, nosotros normalmente la acción sísmica la vamos a ir representando a través de las fuerzas sísmicas, ¿sí? ¿Quién acá? Vamos a ver aquí al azar. ¿Quién me puede explicar, por ejemplo, un espectro de respuesta? Eh, ¿Creen ustedes que esto es un espectro de respuesta? Un espectro de respuesta. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Sí, sí. Muy bien. ¿Y un espectro de respuesta? ¿Qué respuesta me da? ¿Qué significa esa línea negra y esa línea azul? Podemos, por lo general, el tema de los periodos. Ujú. Generalmente vemos periodos, muy bien, también más. Si es un espectro de respuesta, ¿qué respuesta me da? Aceleración, pues, aceleración. Aceleración, muy bien. Ahora, ¿cómo ese periodo y esa aceleración yo se la traslado a mi estructura? ¿O para qué me sirve saber la aceleración? Pues podemos saber el comportamiento de la estructura conforme al sismo y pues si podemos hacer algo medible podríamos ver los desplazamientos. Muy bien. Pero ¿cómo esa aceleración? ¿Cómo acelero yo mi estructura? ¿Qué se les ocurre? Porque digamos que a estas alturas todos sabemos calcular el espectro. Eso espero, ¿verdad? Yo creo que lo que encontramos ahí es el coeficiente sísmico o cortante basal, ¿no? Muy bien. Sí, también lo podemos encontrar, ¿correcto? Si se dan cuenta, esto da muchos resultados, ¿cierto? Podemos encontrar nuestro C sub S. Al multiplicarlo por nuestro peso sísmico efectivo ya obtendremos el cortante basal. Correcto, Lili. Toda la razón. Y, por ejemplo, si yo tengo periodos, como muy bien dice nuestro compañero, yo tengo periodos y tengo aceleraciones que están expresadas en Gs. A ver, permítanme. ¿Ustedes ya llevaron dinámica de estructuras?
Sí, ya, ingeniero. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la ecuación del movimiento? Hay tres partes muy importantes. ¿Cuáles son? Era masa, rigidez y Un amortiguamiento. amortiguamiento. Y sin amortiguamiento también. Y también cuando hay fricción, si no estoy mal. ¿Ok? Mira, pues, son temas bien importantes ustedes. Gracias, Anfer, y gracias, Giovanni, muy amables. Cuando ustedes tienen eh, vamos a ver. Cuando ustedes tienen la ecuación de movimiento, ¿sí? Que seguramente es esta, o esta les sonará, espero. Ustedes tienen una fuerza o una fuerza externa que desequilibre su estructura, ¿sí? Eh, Según lo que ustedes aprendieron en física fundamental, física de colegio, o de los primeros cursos de pregrado, ¿qué significa equilibrio? El sumatorio de las fuerzas es igual a cero. ¿Correcto, Carlos? Que la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. ¿Y qué pasa cuando una estructura se desequilibra? Las fuerzas, pues de alguna manera quedan, pues valga la redundancia, desequilibradas. La sumatoria de mis fuerzas no me va a dar cero. Por lo tanto, aparece un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza es mi fuerza externa. Fuerza externa en función del tiempo, ¿sí? Entonces mi ecuación de movimiento se va a ver definida por cuatro valores importantes. Uno es la fuerza externa y esa fuerza externa equivale a tres fuerzas que ocurren en estos parámetros. Yo creería que así fue como vieron ustedes la ecuación del movimiento. Tenemos la fuerza elástica, que es la que cabalmente pues, tiene que ver con la rigidez y su desplazamiento. La de amortiguamiento con su coeficiente y su velocidad y la fuerza inercial. La fuerza inercial es aquella que va a ser una masa acelerada, porque precisamente su edificación va a pasar de estar en un estado, valga la redundancia, estático, ¿sí? Y cuando el sismo le pega a la estructura, esa aceleración de ondas se le traslada a mi edificación y una aceleración, ¿cómo la podemos definir? ¿Qué es una aceleración? Aquí estoy tratando de hacer que ustedes desempolven todos los temas y conceptos que tenían desde hace años. Y todos lo saben acá. ¿Qué es una aceleración? Es un cambio de qué? Cambio de velocidades, el En el tiempo. tiempo. Correcto. Gracias a Ricardo, gracias a Sanfer. Es un cambio de velocidad. Si una aceleración afecta mi edificación, quiere decir de que pasó de una velocidad a otra. Eso es lo que ustedes me están diciendo. Si hay un cambio de velocidad, quiere decir de que pasó de estar en una velocidad cero, porque estaba estático, y adquiere cierta velocidad, a cierto ritmo, a cierta tasa. A eso le llamamos una aceleración. Por eso es de que ustedes necesitan calcular sus aceleraciones. Si no, nunca la estructura se va a ver afectada por un cambio de velocidad. Digamos que no es que un edificio esté moviéndose, pero un estado estático, a estar desplazándose, tuvo que haber una modificación o una tasa de cambio de velocidad. ¿Me doy a entender? Qué bueno. Gracias. A ver, en términos de 6 minutos les resumí su curso de dinámica. Y lo importante de que lo sepan es lo siguiente.
que si ustedes entonces tienen una aceleración, que es la que calculan con sus espectros, este, perdonen, y esto sí es por pura curiosidad, ¿ya llevaron algún curso? Seguramente sí, pero, o alguien que todavía no tenga claro cómo calcular un espectro, sin pena. Ok, creo que estamos bien, ¿verdad? Excelente. Bueno, muy bien. Y bueno, si alguien se lo ofrece, ahí en el canal de YouTube está también cómo hacer desde cero un MATLAB y un Excel para espectros tanto ASC como ágiles. Bueno, entonces ya que todos controlan muy bien el tema de los espectros, cuando yo calculo mi espectro elástico, ¿sí miran? Perdone, no les escucho. Bueno, por ahí si tiene problemas en el audio, si gusta también puede escribirlo en mi chat, ¿verdad? Para que sea también práctico. Bueno, entonces les preguntaba, y perdonen, es que hoy no tengo otra pantalla, hombre. Entonces tengo que ir ahí superponiendo una ventana sobre otra. ¿Por qué puedo yo obtener alguna aceleración a partir de mis cálculos de efectos sísmicos y aplicar este factor de reducción? ¿Qué necesito para poder aplicar ese factor? ¿Qué se les ocurre? Entonces que la estructura pueda deformarse postelásticamente. ¿Y eso cómo se le llama? Excelente respuesta, Jorge. Se tendría que desarrollar a través de un mecanismo de falla, haciendo que exista un eslabón débil, que sea el que uno permita que sea el eslabón débil y así sucesivamente, hasta un eslabón fuerte que teóricamente no debería de fallar. En este caso hablaríamos de las conexiones. Muy bien. Las conexiones no deberían fallar. Muy bien. Va. Entonces, eh, muy buenas respuestas las que ustedes dan. Em, este factor de reducción tiene que ver con lo que mencionó Jorge, o si quieren decirlo en una sola palabra, es la ductilidad. El acero estructural por naturaleza es dúctil. Entonces, lo que debemos de buscar cuando estamos proponiendo algún sistema sismo resistente precisamente es de que mi sistema sismo resistente pueda proveer tanta ductilidad como así me permita reducir mi aceleración sísmica. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, va digamos, como en la misma línea de lo que nos mencionaba Jorge. A ver, hablemos de estructuras de acero. ¿Qué valores de R se les ocurren? Porque hay muchos valores de R. ¿Será que al azar yo puedo colocar 8? 8 es el más grande que AGIES nos permite. Tanto AGIES como ASC. ¿Qué pasa si yo le coloco a un edificio un R de 8? ¿Estoy bien o estoy mal? O no, mire, fíjese que no es 8. En realidad tendría que usar un 3.5, o un 2, o un 5. ¿De qué depende eso? Ingeniero, bueno, relacionándolo con las estructuras de concreto, recuerdo que si es de alta ductilidad, por ejemplo, va a depender el detallado que se le dé a cada elemento. Entonces pensaría que por el mismo camino tendría que ir. Correcto, correcto, Carlos. Así es, efectivamente. Entonces, por ejemplo, recordemos que aquí quien nos va a guiar, de hecho, aquí es NS 7.5. Si ustedes se fijan precisamente en el área de la sismoresistencia y los coeficientes para respuesta postástica, todos,
todos están relacionados a la ISC 341. Entonces, a lo que quiero llegar es a la importancia que tiene este capítulo sobre las decisiones que vamos a tomar para diseñar un sistema. Espero que, claro, creo que sí. Si igual no, ahí me van comentando para resolver alguna duda o inquietud que puedan tener. Bueno, entonces, precisamente, cuando nosotros garantizamos, a través de cierto nivel de detallado, por supuesto, a través de cierta garantía de que va a desarrollar esa ductilidad que así lo necesite mi edificación, yo puedo entonces así reducir mi aceleración, pero tengo que pagar el precio. Y el precio es cabalmente lo que se les menciona por acá. Para garantizar una adecuada ductilidad es fundamental aplicar lo que se conoce como diseño por capacidad. Entonces acá lo que vamos a hacer nosotros es limitar los mecanismos ágiles, ¿sí? Que pudieran generarse en la estructura durante su vida útil, entre los cuales se destacan los problemas de pandeo local, pandeo lateral torsional, inadecuada relación de resistencia a momentos en las juntas viga-columna, zona del panel, aquí perdón, se me fue una conexiones y entre otros, ¿verdad? Zona panel, eso es un detalle bien importante para revisar infecciones de marcos y adicionalmente es importante limitar la presencia de irregularidades estructurales, ¿verdad? ¿Qué pasará si, por ejemplo, vamos a ver, aquí estamos en cuanto a eh, diseño estructural, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo irregularidades verticales, irregularidades torsionales y a lo mejor también una irregularidad horizontal? Digamos que mi estructura o el edificio que estoy diseñando tiene 3, 4 tipos de irregularidades, así por muy mala suerte. ¿Qué pasa con esta gráfica? Digamos que yo tenía un R de 8. Disminuye. Perfecto, gracias. Estamos bien. El R disminuye. Por lo tanto, no puedo yo garantizar con tanta irregularidad que yo pueda bajar mi aceleración a tanto. Y precisamente ese es punto. De hecho, precisamente ahorita estaba entregando un proyecto. Vamos a ver aquí si todavía tengo. Aquí está. Por ejemplo, aquí es un espectro hecho con ASC y la norma, ¿cómo es que se llama esta? Bueno, la de Managua para Nicaragua. Justamente acá, con los parámetros de esta normativa, teníamos cierto tipo de irregularidades. Entonces, cabalmente, vemos como la aceleración obtenida, eh, pues ya reducida, sí, pero no afectada por las irregularidades y posteriormente una afectación por irregularidades. Era un caso extremo, aquí solo estábamos haciendo algunas evaluaciones en cuanto a desplazamientos y demás, pero mi R pasó de ser un 2 a un 1.16. En realidad es un poste, aquí lo que se estaba evaluando y sí se ve considerablemente afectado. Entonces, a lo que quiero llegar es de que podemos pasar de tener 0.6 G de aceleración a, bueno, no sé, aquí el caso más extremo supera el doble. Es tan importante controlar ese punto debido a que si en algún caso no está también considerada esa parte, no vamos a estar aplicando lo que debe ser. Entonces, para poder utilizar el factor de reducción de respuesta, se debe permitir, cabalmente como mencionaba Jorge, que la estructura tenga mecanismos dúctiles, pero eso sí tienen que estar exigidos y cubiertos al nivel de diseño que nosotros así lo necesitemos. Si en algún caso no permitimos que la estructura garantice esa desplazabilidad teórica, ¿sí? Vamos a afectar directamente nuestra ductilidad. Entonces, mientras más desplace nuestra estructura sin colapsar, nuestra estructura va a ser altamente dúctil, ¿sí? Es algo que ustedes seguramente ya han venido viendo pues desde hace mucho tiempo. Los mecanismos de falla
como la aparición de rótulas plásticas. Obviamente aquí estamos viendo una estructura de sistemas de marcos, tienen brezas excéntricas, ¿sí? Generan eslabones precisamente al centro de la viga que garantizan una falla. Y cada punto de estos es el que demuestra gráficamente en programas como programas de diseño como este, por ejemplo, que es un ITAPS, eh, la aparición precisamente de rótulas plásticas. Entonces, esta es la forma deseable en la cual empieza a fallar nuestra edificación. ¿Pero por qué tiene que fallar? Bueno, pues porque precisamente acá estamos viendo lo que sería ya un, un análisis después de la aparición de la falla o del excedente de esa eh, capacidad resistente elástica de toda la edificación. Entonces, empieza a incurrir nuestra edificación en el rango plástico, empieza a fallar, pero veamos que la forma de falla sea una forma de falla controlable. Es decir, cuestiones tan básicas como, por ejemplo, no podemos permitir un mecanismo de falla de columna débil, viga fuerte, ¿sí? Un efecto tipo sándwich. eh, no podría darse, no podría garantizar ductilidad en toda la edificación como tal. Entonces, precisamente, y si ustedes consultan al acero, que es la Asociación Latinoamericana de Estructuras de Acero, que se ha encargado una buena parte de ir traduciendo, vamos a ver, si no estoy mal, creo se les he compartido. Igual revisen por a ver si se los tienen por ahí. Precisamente precisamente esta normativa lo que tiene es, si no, me comentan por favor, si no se me va a olvidar compartírselas. De hecho, las gráficas que ustedes ven están extraídas precisamente de la versión del 2018. Aquí está mucho de lo que nosotros hemos estado viendo. Muy recomendado, texto bastante bien procesado. Es para Latinoamérica, está referenciado con AICC. Aquí van a ver ustedes mucha de la respuesta a lo que nosotros hemos ya ido viendo, pero me voy a enfocar específicamente en el comportamiento de, de las estructuras, ¿sí? Vamos a ver aspectos generales del diseño sismo resistente, capítulo 2. Aquí ya entramos un poco acerca de lo que está empezando a ocurrir, ¿sí? Con lo que nosotros estamos viendo, para que ustedes lo puedan ir revisando, por supuesto. Hay que saber que cada comportamiento de la edificación, primero que nada, pues va a ser tan resistente como así lo sea su eslabón más débil, pero va a ser tan dúctil como también así lo permita el desplazamiento de algún eslabón específico, alguna pieza, alguna viga, alguna columna. Entonces, si nosotros no permitimos que durante incurra nuestra estructura en un rango inelástico, no vamos a estar permitiendo pues un buen comportamiento durante y post sismo, ¿sí? Antes obviamente del colapso. Generalmente aquí nosotros vamos a alcanzar, como ustedes bien ya saben, de diseño estructural, una, una buena respuesta en la edificación, por supuesto, pero sobre todo no hay que perder de vista de que cuando nosotros estamos diseñando con la filosofía de diseño sismo resistente, lo que buscamos es, ok, sí, ductilidad, pero esta ductilidad permite que, la gente que está en el edificio pueda huir del edificio y que el edificio vaya colapsando, ¿sí? Conforme a la aparición de rótulas, ok, pero de una forma controlada, hasta cierto punto, ¿bien? Entonces, justamente acá, pues tenemos los diferentes límites, como el límite de servicio, el de control de daño, el de prevención del colapso y obviamente un colapso inminente. Todo esto en función a los desplazamientos que van a ir sucediendo dentro de mi edificación, ¿verdad?
Si van teniendo alguna duda, también solo les agradeceré. Pueden levantar la mano y, como les decía, no tengo otra pantalla, entonces por ahí voy a ir cambiando entre una y otra, por si no les veo. O activen su micrófono también si tienen alguna duda ahí sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, hablemos del espectro. El espectro, como ustedes bien ya saben, está basado en cuanto a las ordenadas de periodo corto y las ordenadas de periodo de un segundo, para especialmente ubicar nuestra meseta, obtener así aceleraciones, como bien platicábamos hace un momento, y pues obviamente ir revisando contra los diferentes periodos, pues los resultados que según ASC y sus lineamientos vayamos teniendo. Pero ya si nosotros queremos ver en cuanto a la respuesta de la edificación, la respuesta real de la estructura, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí obviamente estamos analizando solamente dos dimensiones, o sea, el desplazamiento en un eje. Esperamos que la respuesta sea entonces un desplazamiento o una deriva lateral máxima, ¿sí? Que pues obviamente ya si nosotros la vamos a ir ploteando, graficando, vamos a tener gráficas de fuerzas o cortantes basales, en este caso, contra los desplazamientos laterales, por supuesto. Y justamente a esto quería llegar, la tabla de factores, que de hecho también está en una presentación que les voy a compartir, pero obviamente necesito que, bueno, primero sepan de dónde sale la información, por supuesto. O sea, ustedes ya vieron que justamente para esto lo pueden ir, ¿cómo se llama? Lo pueden ir comprando contra, por ejemplo, página 51, perdón, del libro de Al Acero, diseño de cero. Solo nuevamente ahí me comentan o me confirman si aparece en el drive, por favor. Y cuando nosotros podemos garantizar nuestra sismo resistencia, ya entramos entonces justamente a esta fase que ustedes ven en pantalla. Digamos que si nosotros utilizamos, nos vamos a como nos dicta la normativa, vamos teniendo los siguientes puntos. Primero, el análisis de cargas. Aquí hacemos nosotros nuestra evaluación sísmica, la evaluación de las regularidades estructurales, volvemos a someter a un análisis estructural, vemos que no tengamos alguna distorsión por piso, alguna concentración de masa en alguno de estos que nos pueda afectar o no nuestro comportamiento modal, etc. Y aquí entramos a estos dos puntos, que es la verificación de componentes estructurales, que va de la mano con el diseño por capacidad y el detallado de la estructura, específicamente conexiones, requerimientos especiales, más o menos como respondían ahí nuestros compañeros hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos dos escenarios? Y ahí es donde entra y participa altamente la norma ASC 341. Precisamente cuando nosotros tenemos eh, el diseño por capacidad, que ya es la verificación de los componentes estructurales, ojo, después y ya posteriormente afectado por sismo, lo que tenemos es la aparición de componentes o mecanismos dúctiles en base a resistencias requeridas, como por ejemplo, la resistencia última, pues obviamente, si nos vamos aquí a las gráficas, tal solo por resolución, aquí voy a cambiar, pero ya saben ustedes dónde sale la gráfica, ¿sí? Precisamente aquí está, ¿sí? Me gusta regresar pues aquí al libro para que ustedes vayan viendo dónde sale la información, digamos que en el libro es la ecuación 212A, pero bueno, digamos que lambda sub i por q sub i representa en forma genérica, pues, o sea, voy a darle alguna forma, los distintos estados de cargas con sus correspondientes factores de carga, según las combinaciones reglamentarias. Recuérdense que tanto ASC como AGIES utilizan una filosofía de diseño del RFD, ¿verdad? Load Resistance and Factors Design, que es básicamente las combinaciones con, bueno, toda la filosofía que con esto, eh, que este criterio conlleva, ¿verdad? Mayor de cargas, reducción o factores de seguridad para resistencias,
y sus combinaciones, por supuesto. Entonces de aquí sacamos las ecuaciones de combinaciones, como las que ustedes ven acá, las 6 y las 7. Hay más, hay antes, digamos que hay una que va desde 1 hasta 5, por supuesto. Pero digamos que el ensayo de todas estas combinaciones y obviamente la sumatoria o la superposición de estas, pues claramente tiene que ser menor a la capacidad resistente afectada por un factor de seguridad de toda mi estructura a nivel global, perdón. Entonces, si digamos, ok, ya garantizamos la resistencia requerida como un mínimo, también hay que revisar cómo están los componentes frágiles o protegidos por capacidad. Precisamente esto tiene que ver con algunos otros criterios que vamos a ver, seguir viendo, vamos a ver más adelante. Pero precisamente, como bien nos decía nuestro compañero hace un momento, no podemos tener opción a que nuestras uniones pudieran fallar. Digamos que, imagínense, yo estoy colocando un edificio, a ver, hablemos de este, 1, 2, 3, 4 niveles. Estoy colocando 4 niveles, estoy utilizando vigas y columnas de perfiles metálicos y pues no podría yo darme el lujo de que falle mi unión porque nunca va a permitir entonces que vaya a aparecer alguna rótula. Claramente esta es una idealización de lo que nosotros esperamos, pero es muy complicado lograr, lograr comportamiento ya en la realidad. Casi siempre la aparición de rótulas se va dando, sí, con una ubicación casi secuencial, o sea, va apareciendo en los primeros niveles conforme va subiendo, etcétera, etcétera, pero puede llegar a terminar de fallar, de hecho, los primeros niveles y de último o posterior, los niveles superiores, aunque pues, o sea, siempre se espera por ahí que esto vaya siendo también un punto importante en nuestro análisis, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es precisamente este desarrollo. Y este desarrollo nosotros lo vamos a alcanzar a través del nivel de detallado. Ese nivel de detallado es tan importante que si nosotros con un par de tornillos que no ubiquemos como debe ser, con un par de placas que no estén adecuadamente ubicadas, podemos caer en cualquiera de estos tres comportamientos, ¿sí? O a menos o más, o sea, son tres puntos importantes que tienen mucho que ver con cómo nuestras conexiones van a permitir que los mecanismos de rotación en conexiones vigas columnas o la restricción a rotación pueda o no darse. Si yo tengo una unión que es muy flexible, eso se va a comportar como una viga conectada a una columna pivoteando, ¿sí? Aún va a ser más un pivote que una unión como debe ser. Entonces, si nosotros podemos hacer o imaginar un marco de un sistema de marco resistente hasta el momento, vamos a tener obviamente una composición a través de columnas y vigas. La unión precisamente de la viga hacia la columna, al momento de que trata mi sismo de desplazar, ¿sí? Es, es flexible, pero incluso nosotros podemos limitar qué tan flexible puede llegar a ser. Entonces acá tenemos algo que se le conoce como los diagramas de momento rotación en conexiones totalmente restringidas, parcialmente restringidas y articuladas, ¿sí? Articuladas yo creo que ni siquiera vale la pena verlas. Si por ejemplo yo tengo una viga simplemente apoyada y entre una de esas dos uniones de la viga, una viga de las clásicas de resistencia a materiales, hablemos de que aquí yo por ejemplo tengo una viga con su apoyo simple, ¿sí? Digamos que acá precisamente yo tengo una viga en ese sentido, ¿no?
Si nosotros tenemos una articulación, quiere decir de que la rotación que se puede dar en este punto, ojo, la rotación, eso está medido en radianes. La rotación es muy permisible. Puede casi rotar, pues tal vez no un 100%, porque físicamente eso ni siquiera se podría dar. Tal vez sí se podría, pero no podríamos tener un sistema de marcos por ahí, ¿cierto? Y normalmente a los valores que según la normativa pues vamos llegando, están graficados acá. Pero se comparan contra el momento, porque no es lo mismo de que yo tenga una articulación, pero mi momento aquí sea cero. Si mi momento, por ejemplo, aquí sobre esta viga es igual a cero, aunque yo tenga una articulación acá, ¿creen ustedes que se debería de desplazar acá? Donde tenemos el ángulo alfa. Rotación me refiero a este punto. Sí. Si mi momento es cero, ¿yo debería tener algún tipo de rotación acá? No tengo cargas. Dejamos las cargas a uno. No, no habría ninguna rotación. Por supuesto que no. Gracias. Vale. Excelente. Entonces, como no te vamos a tener rotaciones, no hay algo que produzca ese desplazamiento. En cambio, conforme nosotros empezamos a tener algún tipo de momento aplicado o alguna carga aplicada que a la larga pues lo que hace ahí es generar una rotación. Lo que sí va a pasar es de que como no hay algo que restrinja que rote, pues va a rotar libremente. Entonces, el momento que puede resistir a nivel de rigidez de unión, el momento que puede resistir contra una articulación antes de que empiece a entrar la deformación de la viga en un estado de deformaciones permisibles o no, se asemeja a esa línea que tenemos nosotros en color rojo como una articulación. Entonces, precisamente, la pendiente va a estar dada en función a la rigidez. Rigidez sería el cateto acá vertical. Y pues obviamente, como cualquier otra rigidez, está en función a la elasticidad de inercia y su longitud. Eso lo vimos en análisis estructural, a lo mejor. Pero luego viene la siguiente categoría, donde yo parcialmente voy a restringir alguna rotación. Entonces, fíjense ustedes que en el segundo escenario, que es las uniones PR, digamos que acá, digamos que aquí, ok, ya no permito tanta restricción, pero lo que sí voy a hacer es dejar considerado aquí que eventualmente sí puede rotar, pero llega hasta cierto punto y topa. Y esas son mis conexiones parcialmente restringidas, ¿sí? Pero el cursor aquí estos. Serían precisamente estas. Ahora veamos las totalmente restringidas, las fully restrained. Son las que menos desplazamiento permiten. Noten ustedes que pues, la rigidez, que pasa a ser siempre el cateto vertical, por lo menos a estas alturas, por simplicidad, anda 10 veces arriba de la articulación en cuanto a rigidez. Pero es una rigidez torsional, sí, rotacional. El único detalle que tenemos o podemos modificar o que va a cambiar con una restricción o rigidez rotacional es precisamente el cálculo del momento resistente antes de que empiece a rotar o si está pues, empezando a incurrir en alguna rotación, pues ya podemos clasificarla entre estas tres, ¿verdad? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una conexión, en la parte inferior tenemos dos vigas secundarias o a lo mejor son viguetas y vigas secundarias que está conectada al alma de que está conectada al alma, perdón, de la viga principal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una viga principal y posteriormente llega a entrar alguna secundaria por ahí, lo que trata de hacer es, si ustedes se recuerdan de los cálculos de CB, está tratando de evitar que mi viga cabecee, ¿sí? Que tenga un late, ¿cómo se llama? Un pandeo, eh, pandeo local, ¿sí? O contorsión lateral, ¿no? Entonces,
sí, va a restringir y va a mejorar el comportamiento de mi viga. Digamos que mi viga sería entonces precisamente esta resaltada, va a estar restringida a través de su LB o su CTB, ¿sí? Pero el problema está en que el resto de uniones hay que clasificarlas en algunos de estos puntos, ¿no? Y no se trata solamente de decir, ok, voy a dejar que ¿cómo se llama? Que mis uniones sean totalmente restringidas porque vi que eso permite menos rotación. eh, y lo que sí puede llegar a pasar es de que, vamos a ver, si yo estoy utilizando alguna edificación que permite demasiada libertad en cuanto a rotación de uniones, obviamente el comportamiento modal de mi edificación se va a ir por las nubes. Segundo, los desplazamientos o las derivas también van a ir rozando ya los límites. O si no, ya sea BIM, pues también va a estar eh, generando tanto desplazamiento que exceda mis derivas y me obliga a cambiar mi diseño estructural. Y dentro de los lineamientos o las herramientas que yo tengo a favor, tengo especialmente la 341 y la 358. La 360 sí, también, pero digamos que... Vamos a ver, ahí estamos. Entonces, si nosotros nos fijamos con las normativas de ISO 360, tenemos de la mano las 341 y las 358 que son para uniones precalificadas. Pero esta última tienen que tener especial cuidado y atención porque son para marcos especiales y marcos intermedios de acero, ¿sí? Solo para esos dos aplica. Cuando nosotros ya nos adentramos un poco más a la 341 y vamos a indagar a ver qué limitantes nos puede poner o no, tenemos varios puntos bien importantes a tocar. Tipos de acero y tensiones esperadas. Cuando nosotros hablamos de qué aceros podemos utilizar en ISC 341, tenemos la tabla A3.1. Tenemos la tabla A3.1 y pues esta normativa lo que hace es darnos un nuevo parámetro que nos va a servir, ¿sí? Perdón. Bueno, cuando nosotros tenemos la tabla A3.1, tenemos dos valores. Uno es el valor RY y el otro es el R sub T. Esto aplica para todos los tipos de acero que nosotros veamos y generalmente siempre son valores iguales a la unidad o superiores. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, por ejemplo, tomaran una porción, un pedazo, un sobrante de una viga, digamos, fíjense que yo estaba trabajando en mi proyecto y ahí utilizamos un perfil, no sé, hablemos una W12 por 22, por ejemplo. Bueno, esas W en realidad son, ahí está, ASTM A992, ¿sí? Entonces, digamos que con estas normas, bueno, el A992 tiene un RY y un R sub T igual a 1.1. Entonces, ¿dónde afectamos esto? Cuando nosotros queremos calcular la tensión cedente esperada, si ustedes se recordarán, el FY de un acero A992 que vimos la clase pasada era grado 50. Si yo tengo un acero A992 grado 50, entonces mi FY debería ser de 50 KSI, ¿sí? Pero este valor lo afecto yo por un valor de R sub Y.
Entonces, digamos que como ahorita ya estamos analizando la estructura desde el punto de vista postelástico, quiere decir que la estructura ya falló. Entonces, yo normalmente lo que voy a hacer acá es llevarla a su límite más realista, y por eso les decía, pues, imagínense que yo tengo una porción, un pedazo de sobrante, y lo quisiera ir a ensayar, a pesar de que sea un perfil grado 50, si se ensayara con una probeta y demás, nos debería de dar siempre un poco más de los 50, hablemos de 56, 58 KSI, pero ensayados en laboratorio, ¿sí? Entonces, normalmente esto lo que hace, este RY es darnos un parámetro que es en el cual si nosotros ensayamos nuestra pieza, siempre vamos a estar justamente en ese valor más o menos cierto porcentaje que está especificado en el STM. Luego tenemos la tensión última esperada, que es ese punto que nosotros necesitamos garantizar o observar o prestarle atención, y ese es el esfuerzo que va a alcanzar nuestra edificación de manera última. Entonces normalmente lo que hacemos es, ok, digamos que ya accedimos a esta columna, pero pasémonos a la siguiente, que sería un FU, ¿sí? Multiplicamos por el R sub T, digamos aquí, si tenemos el 992, estaríamos justamente acá, ¿sí? Y eso nos interesa saberlo porque, digamos que si en los cursos anteriormente, bueno, realmente pregrado aprende a diseñar edificaciones de manera elástica. Eso está bien. Pero cuando ya queremos garantizar la utilidad y empezamos a ver hasta dónde puede llegar nuestra estructura, tenemos que dar un paso más y tratar de analizar o pensar nuestra estructura de tal manera que cuando nosotros vayamos cuan- cuando nosotros vayamos a, a ensayarla o tratarla de llevar a sus límites, ya los resultados sean bastante fiables o los esperados pues van a estar multiplicados por estos dos parámetros, ¿sí? A este punto, ¿cómo vamos? ¿Alguien alguna duda? Gracias. Vamos a ver, solo quiero ver algo, permítanme. Son 29, vamos en el 15. Ok, hagamos algo. Permítanme un segundito. Entonces, ¿cómo integraríamos eso en esa curva? Sí, mire, pues. Si hablamos de que justamente vamos a llevar a un punto de falla con un dato exacto, donde la gráfica pierde o llega a ese punto límite, precisamente es acá. Generalmente, vamos a ver, el FI, nosotros pasémoslo aquí a KSI, por ejemplo. ¿Sí? Hablemos de que acá tenemos un A992 grado 50, ¿sí? Con un FY de 50, ¿sí? Pero el FY esperado, que es para lograr conseguir ese punto final esperado realista, debería de estar de este lado. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente todos los materiales a usted le van a dar una resistencia esperada por norma, porque digamos que ese es el parámetro mínimo con el que usted debe cumplir. Y luego tenemos valores como el FU. Digamos que, si bien es cierto, nosotros tenemos un grado de 50 KSI como límite elástico y un FU, que es el último, previo a rotura, esperado, para este tipo de acero andaría en 65, pero los exactos, los realistas, los que físicamente se van a dar ya para un análisis plástico, generalmente son superiores. Y esto, en realidad, quien lo dice es ASTM. Le explico. Dame un segundo. Por ejemplo, les voy a compartir ahorita en pantalla, justamente. Por ejemplo, acá tenemos la normativa ASTM, ¿sí? Para A992, ¿sí? Entonces, todos los aceros deben de cumplir con ciertas
características, como por ejemplo estas. El point debería de andar en cierto rango, ¿sí? Pero a usted le va a dar, o cada punto o cada apartado de la STM va a tener valores mínimos para los cuales un fabricante de perfilería de este tipo de material debería de cumplir como mínimo. Si por ejemplo alguien acá ensayara alguna probeta, algún perfil, eh, y sabemos que es un grado 50 en el FY, a pesar de que es un FY grado 50, generalmente va a estar arriba de él. Y es precisamente porque la norma así le marca a usted. Cumple mi A992 media vez de arriba de 50. Pero el esperado en promedio anda alrededor de entonces, como lo veíamos por acá, lo veíamos por acá, alrededor de 55. ¿Sí? Y lo mismo pasa para el FU. Eh, pero es precisamente porque así es como lo dictamina ISC. Entonces, digamos que si nosotros acá fuéramos fabricantes de perfiles de metal y solo producimos A992, todos nuestros lotes producidos deberían de estar arriba de 50. Pero la media debería de andar en 55, más o menos 1. Póngale. Y precisamente ese es el segundo, digamos que viene a ser la cláusula que le pide a usted ISC con el RY y el RT. ¿Sí? Esto nuevamente viene a ser un margen todavía mayor de seguridad, ¿verdad? Pero solo se define en el material, ¿verdad? Entonces, digamos que como un análisis elástico en su edificación, usted lo define como tal en sus modelos, porque me imagino que por ahí va la pregunta, ¿dónde es de que se coloca? Y casi siempre todos los modelos, o todos los materiales, mejor dicho, lo tienen por defecto en algún punto, como estos, digamos, ¿verdad? Casi siempre está de la mano, donde yo voy a definir mi tipo de material, ¿verdad? Casi siempre van de la mano. O tienen esta otra casilla, o tienen el espacio para que usted ajuste el RY y el RT. Pero, nuevamente, si usted carga uno, por ejemplo, el A992 tenía un 1.1 y un 1.1 en RT. Es decir, que si yo multiplico aquí, 50 por 1.1 me daría 55, ¿no? 50 por 1.1 me da 55. Pero, por ejemplo, si yo veo la 36, recuerdes, la 36 debería de tener por norma 1.5 en RY y 1.2. Esto quiere decir que si yo me paso por acá, reviso el 36 y en el FY esperado, 36 lo multiplico se me olvidó, perdón, por 1.5, justamente me da los 54 que yo tenía originalmente, ¿verdad? No sé si por ahí le voy contestando. Sí, sí, muchas gracias. Claro. Gracias. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahora revisemos cómo va nuestra clasificación de perfilería. Ya vimos en cuanto a material, que es el valor esperado en los grados, que va de la mano con ASTM, ¿sí? Entonces, digamos que ASTM y ASC ahí llegan a un punto en el cual los dos necesitan cumplir ciertos lineamientos. ASTM lo que va a hacer al final, recuérdense que es normar las características, componentes de mis materiales, etcétera, 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 etcétera. Todas las pruebas que yo necesite para comprobar y verificar que mi material cumpla. Pero digamos que tiene que haber un punto de partida para poder chequear ya comportamientos de ese tipo, porque estamos después de la excedencia de tanto material y tanto perfil. Entonces, asumiendo de que ya estamos pues, tocando esos temas, también tenemos, ok, a nivel de material, nuestros perfiles pueden presentar algún tipo de comportamiento post-elástico. ¿Y qué pasa si yo no tengo los miembros o la sección adecuada para este tipo de demanda? Entonces aparece nuestro capítulo D, que son requerimientos generales para miembros o piezas y conexiones.
Entonces, este es punto importante porque, digamos, en el D1, que es el que tenemos en presentación en la pantalla, tenemos todas esas clasificaciones que esto, digámoslo así, es un primer filtro por el cual ustedes, miren, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, yo quiero diseñar alguna, algún edificio, ¿sí? Y le preguntan a usted, mire, ingeniero o ingeniera, fíjese que yo tengo, no sé, eh, tengo acceso a un inventario grande de piezas, porque mi primo, mi cuñado, mi no sé qué es distribuidor. Y él me garantiza y me tiene disponibilidad de todas estas piezas que usted tiene en su Excel en la celda V, ¿sí? Todos estos tiene. Dígame por dónde empiezo. Porque quiero un edificio en, no sé, San Marcos, por ejemplo, o Escuintla, algún lugar que tenga alta sismicidad. De hecho, todo Guatemala sería que debería de entrar con la 341. Entonces, ustedes deben de pasar por el capítulo D y hacer un primer filtro. Esto es como un primer colado, ¿no? Un primer colador para determinar, ok, bueno, de todos estos perfiles que a ustedes les ofrecen, para poder seleccionarlos y definir cuáles sí entran en el diseño de mi edificio o no, yo a todos estos los debo de pasar por un filtro. Ese filtro precisamente es este, que cuando yo tenga para mi edificio o mi proyecto un sistema definido en el capítulo E, F, G o H, que son básicamente sistemas de marcos, en el sistemas enraizados o arrostrados, en el G son sistemas compuestos o compuestos con muros de corte, en el H, y la sección D4, que es la que está precisamente acá, que son los pilotes de perfiles eh, tipo HP, que también se puede. Usted tiene que pasar primero por el capítulo D. Entonces, digamos que si ustedes quieren pilotes, sistemas de marcos, sistemas enredados, sistemas compuestos en columnas, es decir, columnas fundidas o columnas, sí, combinación generalmente entre fundición de concreto y acero. O el capítulo H, que básicamente es sistemas mixtos con muros de corte. Usted tiene que, los miembros tienen que estar considerados o clasificados como miembros moderadamente dúctiles o altamente dúctiles, ¿sí? Si usted no tiene un perfil W que cumpla esta característica, mire, esa sección, sáquela, descártela. Esa no nos va a funcionar para eso. Entonces, digamos que con perfilería altamente dúctil, y aquí entramos también ya en materia de la mano con algunos criterios que, como vamos a ver, algunos elementos que pueden estar fundidos, como en el G o en el H, entra también a participar ACI 318, ¿sí? En las secciones 18.6, 7 y 8. También en las 8.4. Entonces, como no son perfiles de cero, que digamos que ustedes ya saben, para poderlos clasificar, utilizaremos una relación entre las dimensiones de espesor contra base o espesor contra el largo del alma, etcétera, etcétera. Habrán algunos criterios, especialmente para piezas que vayan fundidas, que tienen que haber pasado antes el control de ACI, porque precisamente que van fundidas, ¿sí? Para garantizar la alta ductilidad, ¿sí? Muy bien, entonces acá verán ustedes algunas limitantes. Tenemos una tabla similar a las tablas que teníamos en el 360, y es precisamente relacionada a qué elementos pueden funcionarme en cuanto a mi relación B sobre T, ¿sí? Para perfiles, tubos, etcétera, etcétera, que yo vaya a utilizar en elementos a compresión, pero ojo, son elementos a compresión para riostras. Entonces, esas riostras vienen a ser secciones como estas, ¿sí? Como estos tubos que tenemos por acá, ¿bien? Los pueden ir viendo. Entonces,
si hablamos de perfiles en general, eso era para riostras, y obviamente el capítulo D tiene todavía más, tiene mucha información. ¿Ok? Por ejemplo, miembros a compresión. Todos los miembros, excepto las riostras, elementos de compresión que sean específicamente riostras o riostres o brisas. Aquí es la continuación, ¿verdad? Aquí es la continuación de esta parte del D1.1b, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos, digamos que si antes era un poco laborioso ver ahí el tema, que yo creo que a estas alturas ya lo dominamos, hay que ver que nuestro perfil quede, si vamos a utilizar, por ejemplo, un miembro a compresión, digamos un puntal, o una columna de esas tipo lag, o no sé, algo ahí que vaya a estar a compresión, pero que no sea riostra. Si yo tengo que revisar la alta ductilidad o moderada ductilidad, pues voy a estar en este rango. Y ya van a ver ahorita porque es de que yo tengo que ir seleccionando este tipo de perfiles o marcarlos como un primer filtro, porque cuando yo necesite proponer algunas secciones precisamente para sistemas de arrastre, necesito precisamente garantizar que con el perfil que estoy seleccionando o que con los perfiles que estoy componiendo en mi marco, voy a tener cierto comportamiento rotacional contra el momento o los esfuerzos de flexión que así lo demande mi análisis. Y obviamente yo voy a evitar de esta manera que tenga algún tipo de fallas como las indicadas en A o en B. Si yo no cumplo los límites que aquí me indican, eso está como cuando veíamos diseño por flexión. Si ustedes se recuerdan, diseño por flexión pedía que para que mi pieza logre plastificar, yo necesito cumplir con la relación de esbeltez. Si yo tenía una columna muy esbelta, perdón, una sección transversal muy esbelta, o que fuera no compacta, lo que pasa es precisamente esto que queda aquí. Una esbelta no desarrolla todo el momento que podría dar así el material. O una compacta tampoco logra garantizar. En cambio, ya las altamente dúctiles lo que logran es un rango horizontal aquí de desplazamiento muy altísimo. Desplazamiento, recuérdense que cualquier tipo de desplazamiento puede ser traslacional o rotacional. Eso se vio en, probablemente fue análisis estructural. ¿Sí? Cualquier desplazamiento puede ser eh, traslacional, o sea, lineal, o puede ser rotacional. Y obviamente cada uno en sus tres ejes. Por eso existen 6 grados de libertad por no, ¿verdad? Y acá tenemos moderada ductilidad, que sí, es más superior a no compacta o esbelta, pero simplemente no me da tanta ductilidad. O sea, sí, sí es dúctil, pero no es tan dúctil. Entonces, si yo tengo mucha sismicidad, seguramente voy a preferir perfiles que casen o queden en el grupo o el conjunto de perfiles altamente dúctiles. Es bastante lógico. Entonces, así como veíamos esas vigas que estaban a flexión, si no tengo una sección que sea compacta, simplemente lo que va a pasar es de que no voy a poder desarrollar, plastificar toda mi sección. ¿Sí? Y eso es lo que busca el diseño sismo resistente. Ok, usted va a tener un sismo considerablemente grande, está bien, pero procure que sus piezas estén pensadas en que puedan llegar a plastificar. Si cuando usted tiene un sismo y las vigas o columnas empiezan a ver altamente demandadas y se le comporta de esta forma, ese sistema sismo resistente no resiste nada de sismo, ¿verdad? Porque va a fallar en algún punto y eso es impredecible, eso es incontrolable. Eso no está hecho, no estaría entonces hecho por algún ingeniero o ingeniera que haya recibido este curso, ¿verdad? Entonces acá tenemos precisamente las tablas que ya fuimos a ver en la norma, en la 341, recuérdense, capítulo D, ahí lo pueden verificar a detalle, aquí pues, puse algunos extractos, y aquí están los tipos de falla que podríamos tener. Podríamos tener un pandeo local si ocurre esto, si no cumplimos esos requerimientos. Y también ya empezamos a tocar algunos temas que van de la mano con soldaduras. Ya cuando veamos el tema de soldaduras y uniones, hay algunos puntos y aquí entra también a participar, como yo sé que son pocas normas las que estamos viendo aquí, entra en juego también la AWS, American Welding Society.
Asociación Americana de Soldadura, ¿sí? Para que la puedan buscar por ahí. No tocamos tanto del tema todavía. AWS es el American Society. Muy bien. Entonces ahí lo pueden ir verificando. ¿Sí? Y específicamente el AWS tiene dos normas. Una que es el equivalente a la 360, para que ustedes se hagan una idea. Digamos que, digamos AISC, American Institute of Civil Construction y American Wellbeing Society. El ISC tiene la 360, ¿sí? 360-22- y ahorita estamos viendo la 341, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí con el... No, van a perdonar ahí las líneas de un... Empezamos. Bueno, el AWS tiene dentro de sus normas el D1.1, que es el equivalente o algo así como las generalidades de materiales, características, temperaturas, forma de aplicación de soldadura, tipos de soldadura, metodologías, formas de chequeo, etcétera, 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 etcétera. Y para regiones altamente sísmicas tenemos el AWS 1.8. Es como decir el AISC 341. Por eso precisamente acá se menciona AWS de 1.8. ¿Okay? Entonces a ustedes les dicen que cuando estén trabajando en zonas altamente sísmicas, se requiere que todas las fuerzas sísmicas dentro del sistema sismo resistente, hablando de las soldaduras, estén hechas a partir de materiales de relleno. Existe material de relleno, el material de aporte en la soldadura y aparte el material de acabado. El material de aporte en la soldadura es aquel que, digamos, es el encargado de trasladar precisamente toda la carga, toda la fuerza, todo el esfuerzo. ¿Ya? Y aparte está el material. Vamos a ver aquí. Si tengo algún plano aquí, bueno, rapidito. Esto, no, sí. No, bueno, así que tenía por ahí un ejemplo. Vamos a ver aquí, no hay soldadura detallada. Lástima. Es que tengo un ejemplo aquí, pero no creo que se va a ver por la resolución de la cámara. Bueno, les vamos a ir compartiendo algunos detalles más adelante, ¿verdad? Bueno, eh, pues les decía, eh, tiene que estar cumpliendo ciertas características en AWS, hablando de soldadura, AWS A5 es un estándar. ¿Sí? Y eso quiere decir de que si yo voy a tener materiales con estas características, ¿sí? También voy a tener un FY, voy a tener una elongación, ¿sí? Voy a tener una capacidad de tensión, ¿sí? Y obviamente también un rango a nivel de temperatura. Entonces, aquí lo que yo voy teniendo son propiedades específicamente mecánicas para la soldadura. No es en soldadura algo así como que exista un FY y un FU, sino que aquí más bien yo siempre mi soldadura en cuanto a resistencia la tengo que igualar al FU del metal, del acero, del perfil. Porque si yo estoy esperando un FU esperado, digamos que estoy en un, ya será el modelo, pero digamos que si estoy trabajando en un A992 grados 50, si ustedes se recordarán, el grado 50 tenía un FY de 50, pero un FY esperado de 55. Luego tenía un FU de 65, pero un FUE de 72.8 por ahí. Bueno,
Entonces ahí yo tengo que utilizar un electrodo de 80, porque no me puedo quedar con 70, porque si no, el FU esperado supera los 70, llega a 72.5. Eso quiere decir de que si estoy buscando el comportamiento postelástico de mi edificación, cuando ya falle mi estructura y tenga que llegar a desarrollar el FU esperado, 72.5, no me pudo haber fallado antes mi soldadura. Entonces, si yo le puse una soldadura que sea de 70, nunca se va a poder plastificar por completo mi perfil. Antes va a fallar la soldadura. Tendría que utilizar soldadura de 72.5 para arriba. ¿Me doy a entender? Gracias. Ahora vamos a empezar, por tema de tiempo no estoy seguro hasta dónde llegamos hoy, pero vamos a arrancar con sistemas estructurales. Bueno, tal vez logramos avanzar aquí. Sistemas estructurales, sismoresistentes, obviamente, en acero, marcos resistentes a momento, clásico, el estándar, el favorito y el preferido, que tiene tanta simpleza en su distribución de elementos, pero es uno de los más exigentes en cuanto a nivel de detalle. Existen tres tipos de marcos y estos los podemos nosotros ubicar en la normativa. Si es que la encuentro aquí rápido. Permítame, vamos a ver. Sí, aquí está. Muy bien. Hablemos de los sistemas de marcos. Estoy en AGIES NS75 dentro de la tabla 4331 en los sistemas E1. Tengo marcos de alta utilidad, omitan el de tipo armador ahorita no. Tenemos de utilidad intermedia y tenemos baja utilidad. Pero fíjense ustedes que aquí les guía a ustedes al capítulo ISC 34116 del capítulo E. El capítulo E es precisamente el que viene después del D. Ya pasamos por los requerimientos generales, ¿sí? Vimos la tabla de 1, bla, bla, bla. Ahora pasamos al capítulo E. Y tenemos los E1, que son los marcos ordinarios. Y aquí hay que tener un poco de cuidado porque la normativa guatemalteca, aquí va variando un poco ahí la nomenclatura. ¿Sí? E1AD es marco de alta utilidad. Luego, en ISC tenemos el E1 como OMF o un Ordinary Moment Frame. Luego tenemos un IMF, que es un marco intermedio, ¿sí? Y el E3, que es un marco especial. Pero aquí todos se quedan con EU. Es bastante práctico ver aquí que el de utilidad intermedia sería pues el equivalente al intermedio. Y ahora acá, vamos a ver, baja utilidad. El de baja utilidad en realidad es un OMF, es un ordinario. Y el de alta utilidad es un marco especial. Más o menos para que ustedes se hagan una idea de cómo va la nomenclatura o la traducción español guatemalteco AGIES contra ISC inglés. Van un poco al revés ahí los parámetros, pero para que no se nos confundan, y aquí está el resumen así bien facilito, bien procesadito, que ustedes lo vean. Y ahorita voy a terminar la presentación anterior, ¿sí? Pero para que ustedes me vayan siguiendo el hilo. Busquen ustedes un Ordinary Moment Frame con un R de 3.5 y ustedes lo verán aquí en la norma con el 3.5 como baja utilidad. ¿Sí? ¿Logran verlo? Y el intermedio con 4.5, bueno, pues así tenemos 4.5. Y el especial tenemos alta utilidad 8. Y obviamente el omega y el CD 355, que aquí están. Luego tenemos 3.4, que son estos valores, omega de 3 y CD de 4. Y el de baja utilidad 3.3.
omega y CD de 3. Ahora, esta gráfica a mí me encanta para explicar porque me ayuda mucho con un tema bien importante. Si ustedes utilizan un marco ordinario, lo que van a hacer es demanda a flexión o momento contra mis capacidades de rotar de mis conexiones. Si tengo poca capacidad de rotaciones, desarrollo simplemente un marco ordinario. Traduzcámoslo en español. Desarrollo baja utilidad. Es baja utilidad porque el rango de ductilidad, que es el desplazamiento horizontal, desplazamientos pueden ser traslacionales o rotaciones, ya lo dijimos. En este caso, como son uniones, las que vemos son rotaciones. Entonces lo que vamos a tener nosotros es precisamente una baja ductilidad, siendo entonces el equivalente a un poco de desarrollo rotacional en esta cota horizontal. En cambio, cuando ya tenemos un comportamiento intermedio, desplazamos desde esta asíntota, esta cota, esta línea vertical, logramos llegar hasta este punto. Digamos que desde el punto base, pues esta línea original, el OMF desarrolla cierta ductilidad, una ductilidad D. En cambio, el IMF desarrolla, no sé, a lo mejor 4 veces ductilidad. En cambio, el Special Moment Frame llega a desarrollar, ¿qué les digo? Uy, perdón, ahí es la línea del vector, o sea, llega a desarrollar 8 veces D, 10 veces D, o sea, es altísimamente dúctil. Entonces, aquí caemos al tema de que si yo busco ductilidad en un sistema sismo resistente, pues obviamente voy a procurar andar entre un SMF. Entonces, aquí regreso un poco a la explicación, primero para que me captaran un poco el tema de qué diferencia tienen gráficamente, y hablando específicamente de los marcos, cuando yo tengo marcos ordinarios o los OMF, estos se diseñan principalmente para tener un comportamiento elástico. Si estoy trabajando en el rango elástico, quiere decir que a lo mejor no voy a tener necesidad entonces de colocarle utilidad. No tengo demanda sísmica. ¿Para qué diseñar un sistema sismo resistente si no tiene sismo? Entonces, este tiene una capacidad limitada de incursionar en el rango inelástico y obviamente no va a disipar energía. ¿Para qué? No necesita disiparla porque no tiene sismo. El detallado se presenta de forma convencional, no tiene mayores exigencias, perdonen, aquí me falta una E, sísmicas y se utilizan en zonas de baja sismicidad, ¿verdad? Entonces, ahora subamos un nivel, es decir, desplacémonos ya no un D, sino desplacémonos 3D, por ejemplo, 4D. Vamos a tener que diseñar un IMF para que sean capaces de incursionar en el rango inelástico, eso sí, con una ductilidad y una disipación de energía moderada, por eso son intermedios. Están en el rango ni muy ni tan ¿verdad? Para lo cual se requiere limitar la generación de fallas frágiles, eso sí se limita, por supuesto, presentando un detallado sismo resistente considerable conforme a la normativa. La norma es quien manda. No podemos nosotros colocar una unión solo porque sí, porque la teoría del programa es estándar. Eso no es así. Y aquí se utiliza en zonas de moderada sismicidad. Aquí siempre hago un llamado ahí a su amable atención, precisamente en su AGIES NS2. Justamente acá. Zonificación de Guatemala. ¿Dónde creen ustedes que tenemos nosotros moderada sismicidad? ¿En todo el país? En una parte. En todo el país tiembla. ¿Verdad? No es de que el mapa de zonificación sísmica de Guatemala en un municipio tenga cero. El IO siempre tiene un valor. El IO es el índice de sismicidad, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿dónde tenemos moderada sismicidad en Guatemala? A su criterio en general, que ese es el que entra ahorita en juego, ¿ustedes qué me dirían? ¿En PT? ¿En qué tengo? Muy bien. Justamente acá tenemos sismicidad, ¿sí?
pero es moderado. ¿Ya? Gracias. Eh, por lo tanto, un buen porcentaje del país, por lo menos la mayoría digamos que la mayoría de regiones con alta sismicidad, pues precisamente van a estar con un rango mayor. Entonces, ¿dónde está la alta sismicidad? Bueno, entonces ahí nosotros sacamos los sistemas más resistentes y dúctiles que tenemos y son los marcos especiales, Special Moment Frame, ¿verdad? Entonces con esto, aquí estos se diseñan para que sean capaces de incursionar en el rango inelástico con una capacidad de disipar energía y de ductilidad altísima. Son los que más desplazamiento rotacional pueden llegar a alcanzar. Entonces, con ellos sí no es tan fácil, son sistemas bien estrictos, necesitan un nivel de detallado impresionante y son los más exigentes. Pero eso sí, son los que ustedes por norma pueden utilizar en zonas de alta sismicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. eh, y aquí suena un poco irónico. Mire, fíjese que yo tengo que diseñar para el municipio de Guatemala que tiene más sismicidad. Ah, bueno, aplíquele un R de 8. Pero mire, un R de 8 lo que va a hacer acá es de que me baja mucho mi aceleración. Y yo le estoy diciendo que tengo el municipio muchísimo más sísmico, digamos, del país. ¿Por qué entonces creen ustedes que yo, al tener el municipio más sísmico o con mayor presencia sísmica, tengo que aplicarle el R más grande? Eso me va a bajar muchísimo mi aceleración. ¿Qué se les ocurre? Suena un poco irónico por ahí. Incrementaría el cortante basal. ¿Ok? Pero sí, vamos a ver, si hablamos de que es, no sé, hablemos Quetzaltenango, ¿sí? Es un municipio con alta sismicidad. ¿Le suena lógico que hay que, bueno, ahí habría que revisarlo, ¿no? A ver, indaguemos más en la respuesta. ¿Qué creen? ¿Por qué si yo tengo mucha sismicidad tengo que aplicar un R tan bajito? O bueno, mejor dicho, un R tan alto para que me disminuya tanto mi aceleración. ¿Les suena lógico? ¿Les suena extraño? ¿No? ¿O solo a mí me suena extraño? Bueno, se los dejo ahí como punto para que reflexionen hoy. Bueno, entonces, importante, importante. Porque si yo voy a tener altísima sismicidad, tengo que disminuir tanto mi aceleración. Investíguenlo y es un muy buen punto de debate para la próxima clase. Eh, vamos a ver. Sistemas ordinarios. Básicamente acá tenemos los criterios que se veían anteriormente, pero aquí hay otra. Permítanme que ver. Un segundo. Digamos que estos puntos los tenemos resumidos en otra presentación que vamos a ver más adelante. ¿Sí?
em, aquí en el UMF no esperamos que deformen elásticamente tanto, porque ni siquiera hay necesidad. No necesita uniones precalificadas por ISC, no necesita ser probado, modelado, ¿sí? Y generalmente se utiliza en regiones de baja o no, o sin sismicidad, ¿verdad? El IMF, vean ustedes, aquí ya nos dan un valor. Para nosotros los ingenieros es eh, más práctico leer las descripciones o clasificar algún sistema de otro o marcar un punto de diferencia ya con números. Bueno, entonces aquí está el número. Quiere decir de que la rotación dentro de mis uniones debería estar alrededor de 0.02 radianes como mínimo. Y el SMF debería permitir 0.04 radianes como mínimo. Y aquí pues también aparece lo mismo, que es típicamente utilizado en regiones de media a alta sismicidad. ¿Y qué quiere decir eso de 0.02, 0.04 radianes? Pues precisamente esto. Los picos o los puntos que también van a estar relacionados con qué tan rígidas van a ser mis conexiones. Pero más que las conexiones, también es con cómo va a responder mi sistema al momento de que yo necesite fallarlo, ¿sí? Y entonces aquí nosotros empezamos a revisar o a ver cómo son los marcos resistentes a momentos a través de sus formas de mecanismos de falla. Las uniones, precisamente es donde aparece la flecha, tenemos algo que se le conoce como zona del panel, que es la excedencia por corte. Aquí se concentra una cantidad impresionante de corte que, aunque no pareciera ser tan crítica, porque tiene, ¿qué les digo?, -100 y llega hasta 100, pero en realidad aquí en este punto se están concentrando 200 de corte, o sea, unidades las que sean, pues en el momento, y por lo tanto el cortante, noten ustedes, aquí tenemos un diagrama de momento, creo que se lo van a identificar ahí como los esfuerzos de cargas laterales, y el cortante en ese punto, por ese cambio, tiene un valor impresionante de cortante. Entonces, aquí generalmente tiende a ocurrir una especie de fallas. Esto va también relacionado con la explicación o respuesta que algún compañero dio a inicio de clase. Y es precisamente de que, ok, voy a permitir que mi sistema desarrolle rótulas plásticas, pero entonces que no falle mi rotación de 90 grados, o bueno, mi ángulo aquí de 90 grados entre columna y viga, ¿sí? Porque si no, nunca se va a dar una transmisión correcta, ni las rótulas van a aparecer donde deben, sino que o van a estar más adelante o van a estar más atrás, y eso es impredecible. Si yo permito que falle mi zona del panel, lamentablemente ya no va a poder hacer nada. ¿Y cómo es el mecanismo de falla? Cuando empiezo yo a cargar y a cargar y a someter a más fuerza, a más desplazamiento, mi estructura y bueno, obviamente un comportamiento histerético que como ustedes bien saben es la carga y descarga, ese ciclo, esa carga cíclica de carga-descarga o carga cíclica de menos a más, y va a empezar a generar una aparición de rótulas específicamente en vigas y así es como funciona la respuesta postelástica de un marco resistente en movimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Eh, hay hay otros tipos de arreos. Sí, vamos a terminar aquí. Y son los arreos tres excéntricos. Esto lo que hacen es de que básicamente separan los puntos de apoyo de arreostre y me dan pues una buena ductilidad y plastificación, pero no en el marco, sino que en un punto concentrado que es precisamente esta área que se debilita, o sea, a corte resiste. Por eso tiene estos atizadores o estos resistentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se generan dos triángulos que tratan de desplazar cada quien a su manera y el que falla es el área del centro. Precisamente esto va relacionado con... vamos a ver, permítanme. Perdón que les he enseñado una... ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuando yo empiezo a analizar postoelásticamente este marco, ocurre esto. Un triángulo agarra un sentido, el otro, y quien falla es el punto del centro. ¿Sí?
Entonces, estos son marcos que están igual conformados por vigas y columnas, pero tienen arreostres que no llegan al centro. Por eso se llaman excéntricos, no quedan al centro, ¿verdad? Aquí se inducen las fuerzas de corte en momentos flectores bastante elevados y ese tramo de la viga que se encuentra con la excentricidad se le denomina como enlace o link, ¿verdad? Y demás. Podemos tener diferentes tipos. Pueden ser simples con una excentricidad respecto al eje de columna, de V invertida, de V normal, que obviamente separa justamente acá de la intersección entre viga y columna. De dos pisos o también con un tipo chevron que le llaman por ahí y un enlace o un fusible aquí en vertical, ¿no? Que puede ir funcionando ahí para la plastificación pues de precisamente esos diferentes puntos. Bueno, arreglos tres concéntricos, perdón. Acá o ya se ven que lleguen al centro de la transmisión de cargas, ¿sí? O bien puede ser que tengamos también la congruencia de las riostras entre niveles, ¿sí? O llegan al centroide o al eje de Mezzanini o llegan a coincidir entre niveles, ¿sí? Entonces aquí son igual conformados por vigas y columnas, llegan a desarrollar mucha rigidez. Esto evita mucho y controla muy bien el desplazamiento lateral. Y podemos tener diferentes formas, al igual que el otro. Tenemos también simple, invertido, en V invertida, V normal. X utilizando o pues las redes en X o cruz entre un nivel o entre dos niveles. Y aquí también podemos tener ordinarios y especiales. La diferencia, nuevamente, los especiales buscan disipar energía moderada y también limitar la generación de fallas frágiles. Entonces acá pues, hay que ir viendo cuál es el que nosotros necesitemos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos arrastres, lo que va a suceder es de que cuando la edificación trata de desplazar por fuerzas sísmicas laterales, eh, la, el, la composición de diferentes marcos va a causar que algunas riostras o algunas brezas queden tensas y otras a compresión. Digamos que a través de esa fuerza aplicada en color verde. Entonces tenemos un empuje lateral de izquierda a derecha, mi primer riostra que está recibiendo eh, el empuje o el desplazamiento va a tensar. Eh, y en cambio la que está en el otro sentido va a comprimirse, ¿sí? Muy bien, entonces puede ser que también nosotros tengamos en algunos casos ya otros sistemas compuestos. Permítanme, solo quiero ver. Un segundo, quiero ver. Se nos mueve. Ok, todavía tenemos tiempo para terminar aquí la presentación. Justamente lo que se genera acá es un sistema donde los diferentes miembros van a estar sometidos a diferentes tipos de cargas. Esto es obviamente además de las cargas naturales que van a suceder por efectos gravitacionales. Digamos que si yo quisiera distribuir algún tipo de carga vertical sobre algún entrepiso que se ubicara justamente a este nivel, pues ¿qué es lo que pasa? Eh, no es de que la brisa vaya a estar tensa, al contrario, puede estar comprimida, pueden estar comprimidas las dos. Pero como estamos enfocando este tipo de comportamientos a una sismoresistencia, quiere decir que esos son cargas laterales, ¿ya? Entonces, ese sería el tipo de comportamiento.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo va a ayudarles bastante repasar las diapositivas. Con mucho gusto ya finalizó aquí la presentación. Yo se los voy a trasladar, por supuesto. Les voy a dejar cargada el drive y por favor, si son tan amables de la revisión. Cierro aquí las grabaciones.